Muy buenas tardes para todas las personas que se unen a nuestra segunda transmisión en vivo con invitadas de lujo en esta tarde. Mi nombre es Daniela Ramos, soy psicóloga y encargada del área de capacitación y talleres en Vivir Feliz. Hemos titulado este webinar como Nuevos Desafíos para la Educación. Un poco porque sabemos que como seres humanos la palabra nuevo siempre implica curiosidad, pero a la vez temor también a lo desconocido. Y por otro lado está la palabra desafío que nos impulsa y motiva y se convierte también en un reto, ¿no? Me gustaría iniciar con una frase que me gustó mucho, que encontré en redes. Lamentablemente desconozco el autor, quizás por ahí nuestras invitadas me van a poder ayudar con eso. Y dice lo siguiente: el aprendizaje es un tesoro que sigue a su propietario durante toda la vida. Bien, ahora sabemos que todas las determinaciones que se han tomado para protegernos de la actual pandemia han cambiado, ¿no?, instantáneamente la forma en la que se imparte la educación, ya que la escuela y el hogar de pronto se han convertido en el mismo lugar. La mayoría de los países ha puesto en marcha soluciones de aprendizaje a distancia o virtuales durante el último mes, algunos un poco más rápido que otros. En cuestión de semanas se ha cambiado la manera en la que los estudiantes aprenden, ¿no? Los alumnos se convierten en los agentes de su propia experiencia de aprendizaje, contrariamente a lo que sucedía en el ámbito escolar tradicional. Y por otro lado está el cambio del rol de los papás, ¿no?, en la educación escolar, que es primordial. Quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas. Es un honor para mí poder compartir este conversatorio con ellas. Así que quiero dar la bienvenida a la doctora Ivonne Ramírez. Ahí está la doctora Ivonne Ramírez. Ella es doctora en neurociencias clínicas, psicóloga y fisioterapeuta con un postdoctorado en neurodesarrollo y psicomotricidad. Un orgullo boliviano para todos nosotros. Bienvenida, Ivonne. Daniela, un gusto. Para mí es la satisfacción de poder compartir este espacio. Muchísimas gracias. También voy a invitar y dar la bienvenida a Carolina Pizarro, que nos acompaña desde Chile. Ella es doctora, es profesora diferencial, magíster en educación y está realizando actualmente un doctorado en educación, apasionada en la educación y en especial de lo que es la educación inclusiva. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Daniela. Un gusto de poder saludarles. Gracias al Centro Vivir Feliz por esta invitación. Espero que todos nos podamos enriquecer nuestras prácticas personales y también pedagógicas. Muchísimas gracias. Y también quiero dar la bienvenida a Blanca Elena Escalante. Ella es directora del Centro Vivir Feliz. Muchos de ustedes seguro ya la conocen. Ella es licenciada en psicopedagogía, tiene estudios de posgrado en neuropsicología infantil, dificultades del aprendizaje y neuropsicología, especializada en necesidades educativas, ¿no? Quiero agradecerles por haber aceptado en primer lugar nuestra invitación y ser parte de este conversatorio en el que pretendemos hacer un análisis de la educación en esta época de crisis, pero también prepararnos, ¿no?, para los cambios que se están implementando de a poco. Así que bienvenidas, muchísimas gracias y bueno, gracias. vamos a dar inicio. Ahí las palabras quizás de Blanca, ahí está. Ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida Ivonne, Carolina. La distancia no nos separa, estamos juntas aquí apoyando a los nuevos desafíos en la educación. Bienvenida. Gracias, Blanca. Un saludo. Excelente. Bien, me gustaría comenzar partiendo de las palabras que mencionaba el director de la División de Políticas y Sistemas de Aprendizaje a lo largo de toda la vida de la UNESCO. Él mencionaba que la eficacia de estas estrategias que se han ido implementando en todos los colegios, unidades educativas, depende esencialmente de 4 niveles de preparación. Hablaba de las tecnologías, los contenidos, la pedagogía y el seguimiento y la evaluación. En ese sentido, dirigir a nuestras invitadas la siguiente pregunta, y quizás primero la doctora Ivonne, que nos comente un poquito qué parámetros o cualidades deberían tener estos niveles para realmente ser exitosos como se menciona, o si realmente estos niveles son suficientes para ser exitosos en estos cambios y estas nuevas modalidades. Bien, Daniela, gracias. Yo quisiera empezar mi participación
comentando un poquito sobre la problemática, desde mi apreciación, digamos, la problemática nacional, ¿no? En torno de este problema que se está viviendo durante esta pandemia. Para ello voy a aprovechar de compartir algunas imágenes a objeto de que podamos tener quizás algunas ilustraciones que permitan ponernos en contexto, ¿no? ¿Se pueden visibilizar? Ahorita debe estar cargando. Esperamos un momentito que ya lo tengo. Todavía no lo visualizo, pero lo tengo acá en pantalla. Podemos ir un poco comentando que la problemática, yo creo que así como en otros países, nos ha encontrado un poco desprovistos posiblemente de una planificación para la incertidumbre, ¿no? En realidad, nuestros conocimientos y nuestra certeza, decía Villacorta, acerca de cómo observaba el fenómeno educativo, de pronto parecían estar garantizadas en el marco, desde luego, de las políticas públicas estatales, y mucho más de pronto dentro de los procesos de planificación de la institución privada, ¿no? Es decir, una certeza acerca de qué es lo que nos espera para los siguientes años, a pesar de algunos aspectos que me parecen importantes destacar. ¿Ahora sí se puede ver? Sí, sí. En ese sentido es que yo creo que Bolivia en general, en sus distintos niveles educativos, ¿no? Hablaremos desde el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, el nivel universitario y quizás sí el nivel de posgrado, ya había tenido desde hace 20 años atrás algunas aproximaciones, digamos, a la educación a distancia, ¿no? Sin embargo, posiblemente ha sido el espacio de la educación primaria y secundaria la que ha estado un tanto más alejada de la evolución importante que han ido sufriendo los sistemas online. Echeverría en 1994 mencionaba a este profesor español de la importancia de que ya no estábamos educando nosotros durante este periodo, ya no, la educación no provenía ya de las fuentes de referencia, como podrían ser la familia, la escuela, la sociedad, o de una entidad superior que en este caso es la nube, ¿no? De ahí es que la nube por la mañana le dice a un joven, ¿no es cierto?, cómo debe vestir, cómo debe peinarse, qué se debe comer, por ejemplo, esto de la cultura verde, ¿no es cierto?, qué tipo de ejercicios me convienen, cómo debo llevar el cabello. Es decir, que Echeverría sostiene que ya había un cohabitar en dos dimensiones. La segunda dimensión, que en este caso es el mundo de la familia, el mundo de la escuela, y la tercera dimensión ya no física, sino en el marco de la nube, en el cual se transmiten y se educan una serie de valores donde el joven además, ¿no es cierto?, el escolar, desde que tiene en sus manos un smartphone, tiene acceso a otra realidad. Es decir, estos nativos digitales para Princeton, que va a denominar de esta manera, y los migrantes digitales, nosotros que no hemos nacido directamente al periodo de la tecnología. Entonces, en Bolivia se pudo advertir ya pre-pandemia esta problemática de que estábamos cohabitando en dos mundos distintos, ¿no? Entonces, jóvenes que tienen acceso a la web, que de pronto tienen otras formas de construir sus propios paradigmas de aproximación al conocimiento. De ahí es que junto a Richard Villacorta y César Maldonado tenemos un trabajo muy interesante donde realmente los estudios de 950 y tantos estudiantes bachilleres reportan y dicen que su principal fuente de conocimiento proviene del YouTube. Los youtubers, digamos, eran figuras puestas inclusive para la enseñanza de la matemática pre-pandemia, ¿no? Entonces, en cuestiones muy prácticas, estos fueron los referentes. Mientras los, de pronto, migrantes hemos estado hablando posiblemente de un conocimiento colaborativo, hemos estado hablando de la autogestión, del acceso del profesorado a las tecnologías de información y comunicación, pero en una carrera, digamos, completamente desaventajada, en el sentido de que
por mucho esfuerzo que hemos logrado hacer, inclusive ellos han escapado de algunos espacios en los cuales nosotros hemos empezado a cohabitar, por ejemplo, el Facebook, ¿no? De ahí es que muchos jóvenes ya han ido tomando otras redes sociales en las cuales, por ejemplo, sus padres no tengan acceso. Los diferentes procesos de auto y evaluación institucional se han ido gestando. Quizás la Universidad Boliviana ha más o menos sobreentendido que este es un paradigma desde el conectivismo que tenía que estar instalado dentro de la enseñanza-aprendizaje, y distintas universidades han ido, digamos, coqueteando un poco con el sistema desde las redes, ¿no? Básicamente las plataformas Moodle han sido, digamos, las que han copado un poco el escenario educativo, complementario siempre al aula física. En todo caso, se ha constituido un elemento también de debate, de discusión permanente, del tema de los valores, cuán importante nos parecía el tema de la conexión y el contacto humano, por ejemplo, para muchas carreras en ciencias sociales, ciencias médicas. Sin embargo, otras carreras del área económica y tecnología han transitado y han dado este salto de una manera quizás más mecánica, ¿no? Sin tanto razonamiento, y han tenido quizás procesos de autoevaluación más satisfactorios que en el área educativa, que en el área social y desde luego que en el área de las ciencias médicas, ¿no? Entonces, de pronto esa relación médico-paciente, esa relación con el estudiante, por ejemplo, nos ha parecido importante. ¿Qué criterios era la pregunta? Y creo que esos criterios son importantes de analizarlos y debatirlos, tomando en cuenta la heterogeneidad de la problemática educativa en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, hace unos días hemos tenido un conversatorio acerca de la problemática de la discapacidad y la diversidad funcional, que ha estado tan, digamos, conquistada por el área biomédica. Entonces, ¿qué hacemos sin la terapia? De pronto los padres que estaban presentes con los niños durante todos los días de la terapia prácticamente no han podido hacerse cargo de sus hijos porque de pronto eran observadores externos a la situación. Creo que similar situación nos está pasando con el área educativa, donde los padres no saben qué hacer con los hijos, ¿no? Donde los padres reclaman a la escuela mayor participación y mayor desarrollo quizás de uso de tiempo con los chicos, olvidándonos que estamos frente, digamos, a un proceso bastante particular por términos de confinamiento, pero también tomar en cuenta aspectos que cuando se habla de educación a distancia o educación online o educación virtual a la que no hemos llegado, en el entendido de que nuestros objetivos, las competencias, los contenidos, ¿no es cierto?, las propias estrategias y adaptaciones curriculares no fueron pensadas para estos escenarios. Entonces, ponerse al Zoom, dar unas clases quizás de 2 horas, no es en este momento una forma de solucionar el problema, sino más bien yo creo que de crear una aversión a la pantalla y a una persona que va hablando detrás de esta, y por ende me parece importante considerar estos criterios que sostienen a los modelos de la educación mediada por la tecnología, ¿no? Sin, digamos, olvidar que la tecnología tiene que conservar ese espacio y ese sitio de ser una herramienta, pero no ser un mediador, digamos, importante en el proceso, porque la escuela tiene que retomar esa esencia como tal de aquella escuela tradicional, ¿no es cierto? Posiblemente los años 80, 90, inclusive en Bolivia, que hasta el año 2000 va, digamos, ya teniendo la intervención posiblemente de algunos modelos educativos más dinámicos, activo-participativos, cuando se conoce un poco más de las neurociencias y se habla de estilos, de enfoques de aprendizaje, de la diversidad, de la neurodiversidad, por ejemplo, y también el pensar para qué educamos. Si realmente la pérdida de estos 47, 8 días van a constituirse en un aspecto importante para la educación, para la vida, o realmente durante este periodo nuestros hijos, como alguien decía, Javier Calvo en uno de sus escritos dice, los hijos se están aburriendo, o sea, este periodo todavía le alcanza al joven para aburrirse. Entonces hay muchos aspectos a tomar en cuenta dentro de lo que serían esas variables, esas categorías para evaluar hacia dónde va el aprendizaje y cómo podemos dimensionar quizás esos grandes momentos en los cuales las instituciones nos hemos preocupado de planificar
quizás procesos pedagógicos para la presencialidad. Y nos hemos visto, ¿no es cierto?, con un escenario completamente distinto, en el cual ahora los criterios de la presencialidad no se ajustan a la virtualidad, porque ya hace tiempo no se ajustaban, ¿no es cierto? La escuela dejó de ser ya el objeto de deseo de muchos jóvenes. En el caso de mi experiencia como docente universitaria, varios experimentos sociales en los cuales realmente un estudiante prefería tener el título, por ejemplo, en lugar de hacer una práctica institucional, para evitarse o dejar la tesis y quizás abreviarse ese proceso. Entonces, la escuela ya dejó de encantar hace mucho tiempo, y ese es un aspecto que ahora quizás se pone más evidente cuando, digamos, tenemos esta situación de pandemia en la cual están ocurriendo elementos estructurales importantísimos en una sociedad, y las variables de evaluación todavía siguen siendo el envío de la tarea a determinada hora o la conexión en determinada aplicación, cuestión que, por ejemplo, para más del 63% de los bolivianos posiblemente todavía siga siendo un artículo de lujo la conexión por la Internet. Creo que ahí yo dejaría para luego ir interactuando también con las otras colegas. Muchas gracias, Ivonne. Dentro del mismo marco, entonces, me atrevería a preguntarle a Carolina, ¿no? Dentro de este marco que hablábamos de las tecnologías, los contenidos, la pedagogía, la evaluación, si estamos hablando de la educación inclusiva, ¿estos niveles serían suficientes para convertirse en estrategias exitosas? Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Todos los de allá, Bolivia, Chile? Un saludo. ¿Sí? Daniela, ¿me puedes repetir de nuevo la pregunta? Estaba acomodando mi audífono para escuchar. Claro que sí, Carolina. Te decía que mediante estos mismos parámetros de pensar que estas nuevas estrategias que se han ido implementando en cuanto a la educación virtual, que tiene que ver con 4 niveles específicamente, decíamos la tecnología, los contenidos, la pedagogía y el seguimiento y la evaluación, estos niveles se adecuarían también dentro de lo que es la educación inclusiva, realmente serían suficientes para hacer estrategias exitosas y poder dar paso a esta educación virtual. Ya. Yo voy a hablar desde el contexto, ¿cierto?, de la diversidad, donde existen muchos ritmos y estilos de aprendizaje distintos, donde cada niño, niña y joven es distinto al otro. Estas 4 dimensiones que propone la UNESCO totalmente se adecúan, ¿cierto?, al contexto en el que estamos viviendo, pero desde la realidad de cada uno. Cuando hablamos nosotros de tecnología, ¿utilizamos la tecnología realmente para aprender o solo para comunicarnos y como una entretención? ¿Qué pasa con una ayuda técnica que se le brinda solamente en un establecimiento educacional y no en la casa? Yo creo que sí daría respuesta a las 4 dimensiones, pero siempre tratando de llevarlo al contexto de su propia realidad. Yo quería partir hablando de una frase que tiene la UNESCO, donde nos dice en estos momentos de pandemia, las mentes de los seres humanos en estos momentos tienen que estar felices. Con los conocimientos, ¿cierto?, el seguimiento de la evaluación, las prácticas, sí, se podría implementar, ¿cierto?, desde la diversidad para adquirir aprendizajes significativos en cada uno de nuestros estudiantes. Pero esto va a depender también de qué tan importante y qué valor le demos a la educación emocional. La educación no solo está compuesta de contenidos, de objetivos, sino que está compuesta también de la socioafectividad, de la parte cognitiva. Esta pandemia nos ha ayudado a poder conocer nuestras propias familias, a nuestros estudiantes, cómo aprenden, cuáles son sus ritmos. Hemos aprendido a
manejarnos mejor con la tecnología, con el internet, con redes sociales. Ya la estamos utilizando para, ¿cierto?, adquirir conocimiento, para aumentar nuestros conocimientos, nuestras prácticas pedagógicas, también enriquecer nuestras prácticas personales. Cuando hablamos y Querida Carolina, tenemos un poquito de dificultad con tu audio. Hablaba de las evaluaciones, de la evaluación, de la coevaluación. Eso sí se da. Ahora, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Y les comentaba que en la atención a la diversidad, ¿sí? En la atención a la diversidad, nosotros sí hablamos, por ejemplo, de las distintas evaluaciones, la coevaluación, la heteroevaluación, ¿cierto? Cómo los estudiantes se pueden ir evaluando entre ellos y cómo esto nosotros lo podemos llevar a nuestras propias realidades familiares. Como, por ejemplo, un estudiante, un niño de un hogar, de una familia, ¿cierto? Puede autoevaluarse en torno a los aprendizajes. No necesariamente estos aprendizajes tienen que ver y tienen que estar relacionados con los contenidos, con las habilidades, sino que también va relacionado netamente con la socioafectividad, con la parte cognitiva, con las destrezas, con las habilidades, con las capacidades que estamos desarrollando. No solamente el aprendizaje se da en un contexto de una sala de clase, el aprendizaje se da en cualquier momento, en la conversación de una madre hacia un hijo, de un padre hacia su hijo, entre ellos también. Por lo tanto, el aprendizaje no necesariamente, ¿cierto?, tiene que estar vinculado con los contenidos. Lo que propone la UNESCO en relación, por ejemplo, a los contenidos, a la tecnología, esto se ha ido incorporando de a poquitito. Estamos recién conociendo, antiguamente utilizamos la tecnología para comunicarnos, para entretenernos, para relacionarnos, conocer, pero no para aprender. Por lo tanto, esta pandemia nos ha dejado o nos está dejando un gran desafío, que es utilizar las tecnologías para el conocimiento, para las prácticas de niños y jóvenes. Muchísimas gracias, Carolina. Comparto, ¿no? Creo que es algo que también se ha estado conversando mucho, que el aprendizaje sí va más allá de estos contenidos educativos y que ahora más bien se están viendo bastante fortificados, ¿no? Con la convivencia quizás con los padres, las actividades del hogar, etcétera. Entonces, en ese mismo sentido, la perdí ya a la licenciada Blanca, enseguida regresa para darnos también su opinión. Creo que es uno de las fortalezas que podríamos tomar, ¿no? Ahí la tenemos a Blanca. Entonces, le decía a Blanca, en ese sentido, sabemos que a nivel Bolivia sí se han ido implementando también en muchas unidades educativas, quizás más en el tema privado que en el estatal, pero se han ido realizando. ¿Cuál es su vista en cuanto a los parámetros que hablábamos de la UNESCO? Bien, un poco compartir, ¿no? Datos preocupantes también, ¿no? Partiendo de lo que dice la UNESCO, el 89% de estudiantes no está pasando clases de manera presencial. Y según los datos hay 1.500 millones de estudiantes que no están accediendo. Entonces, la educación es un derecho y la educación no puede detenerse. Sabemos que esto para Bolivia nos encontró en una situación en la cual no estábamos preparados, pero es un desafío para los educadores, para las instituciones, tanto públicas como privadas, el poder reinventar la educación. Hablamos de un nuevo paradigma que es el paradigma, yo digo, de la era digital, de la era de poder modificar la enseñanza, ¿no?
acostumbrados nosotros a ser de persona en persona, de ser de clases presenciales a pasar a una clase más virtual. Sin embargo, creo que ahora es momento de poder hacer esfuerzos para que la educación pueda dar pasos hacia una innovación. Justamente, como hablábamos y decíamos, la UNESCO plantea 10 propuestas, inclusive en esta época, hace 3 semanas atrás, salió, en el cual nos dice y nos comenta acerca de que, y lo que nos decía Carolina, ¿no? Justamente de contextualizar, es decir, que cada contexto tiene que tomar la tecnología, ¿no? El tipo de tecnología de acuerdo a las características del lugar donde estamos. Sabemos que pueden haber sociedades en las que están mucho más evolucionados y hay sociedades en las cuales todavía este sistema virtual no está tan desarrollado. Y ese es el gran desafío que tenemos nosotros y en el cual también desde el Ministerio de Educación, desde las políticas educativas, poder apoyar, lo cual están haciendo. Recientemente, el día de ayer, salió el ministro hablando de que van a haber capacitaciones para los docentes en cómo manejar las clases virtuales, los diferentes tipos de tecnologías, ¿no? Sin embargo, ahorita estamos en una época también en la cual hay un cúmulo de emociones, en el cual el aprendizaje se da a partir de estas emociones, ¿no? Entonces, ahí decimos de que un cerebro no aprende si no está conectado. Y pienso que los profesores ahora, desde la práctica diaria que estoy viviendo actualmente, están haciendo un gran esfuerzo pese a todas estas barreras de aprendizaje que estamos teniendo. Porque bien, si bien lo decía Ivonne, los estudiantes están en una era son nativos digitales, mientras que los docentes estamos en una generación de inmigrantes digitales y dentro de lo que es una generación X y baby boomers que le llaman, ¿no? Entonces, justamente es el momento en el cual se tiene que fusionar la educación con esta nueva generación de chicos que manejan y que viven con la tecnología a una generación que le tememos a la tecnología, en el cual nosotros tenemos que como inmigrantes digitales, tener más amistad con esta tecnología y apoyarnos entre todos, digo, ¿no? He visto en la práctica diaria cuánto los profesores se están esforzando, pese a que no hay políticas o no hay un sistema que apoye al profesorado. Perdimos la conexión de Blanca. Enseguida se reconecta. Yo quería complementar, si me escuchan. Claro que sí, te escuchamos, Carolina. Se desconectó Blanca. Del cerebro, un cerebro emocionado. Mejor dicho, el aprendizaje se da cuando hay una emoción de por medio. Ahí volvió Blanca. Sí, me fui. Quería complementar lo de Blanca. Está un poquito compartiendo y complementando lo que comentaba Blanca. Perfecto, ¿no? Entonces, un poco ver la realidad también. Asustado, no aprende. Correcto. Cuando estamos nosotros vulnerados, es difícil que podamos lograr un aprendizaje significativo. Y es ahí donde una de las propuestas que también inclusive hace la UNESCO es el crear vínculos con los estudiantes y con los padres. No es solamente impartir los contenidos de las clases y cumplir una currícula, sino empezar una clase preguntando cómo están, cómo se sienten, la relación que tienen los padres con los hijos. Entonces, es un desafío, pero una mirada también propositiva desde los educadores en ver que podemos y estamos haciendo, pese a que vamos un mes, un buen trabajo. Eso lo veo desde el campo más privado, desde los colegios privados. Sin embargo, la realidad también de los colegios de fiscales, podemos decir, es otra, ¿no? Hay una ausencia de clases en el cual ahora estamos a la espera
de lo que el ministerio también nos pueda ir informando y, como decimos, en el cual haya una igualdad de educación, en que todos podamos acceder a esta educación. Muchísimas gracias, Blanca. Justamente vamos a tocar, ¿no? Un poquito quizás para que puedan también compartirnos su opinión la doctora Ivonne y Carolina, que justamente en Latinoamérica se puede evidenciar, ¿no? Estas dificultades. Uno, el problema de la conectividad, que lo estamos viviendo justo en este mismo momento también, y que ha pasado y está pasando en todos los aspectos, porque tenemos mayor cantidad de personas que están también utilizando lo que es el Internet, ¿no? Entonces, tenemos ese tema, ¿no? Hay problemas de conectividad de los estudiantes, uno, quizás por falta de equipos tecnológicos o por falta de Internet o por falta de acceso. También hablamos de esta baja capacitación, ¿no? De los docentes en educar de forma online, si bien algunos colegios sí lo han ido implementando, este sistema casi de inmediato, el sistema virtual. También muchos de ellos se han limitado a llenar de tareas, ¿no? Por ejemplo, a los niños, jóvenes, o enviar videos y a partir de ello dar las tareas, y así habrían infinidad de ejemplos, ¿no? Entonces, quizás también desde esa perspectiva un poco su opinión al respecto, que ya antes un poquito hablaban, ¿no? De que la modalidad virtual en sí tiene que ser flexible, los tiempos también son diferentes, y además estamos hablando de una carga emocional también con la que vienen los estudiantes, y que debe ser un tema primordial a la hora también de estar impartiendo las clases. Entonces, quizás si comenzamos con la doctora Ivonne y nos comenta un poquito su opinión al respecto. Bien, yo esta mañana leía un artículo muy interesante, decía de Richard Villacorta, que citaba a Eliard cuando dice este periodo, quizás lo que ha hecho ha sido anticipar el fin de la escuela, ¿no? Este autor plantea y dice, la escuela, como lo que señalaba Carolina, ¿no? No es el único escenario del aprendizaje. De pronto no tomamos a los niños y llevamos a una escuela para que en esa escuela les enseñen, los eduquen y, bueno, finalmente, ¿no es cierto?, casi los domestican. Entonces, Eliard sostiene del fin de la escuela, que me parece un concepto de el fin de la escuela como el único escenario de aprendizaje, ¿no es cierto? Y de repente ayudar en las tareas cotidianas, llevar esa bolsa de la puerta a limpiar las cosas que han podido ser metidas del exterior hacia la casa, el poder dosificar, el poder racionalizar las cosas, también sean parte de la enseñanza que en este periodo se tenga como algo necesario, que me parece muy vinculado a lo anterior cuando decían los contenidos, ¿no es cierto? ¿Qué nos parece lo que la UNESCO plantea respecto de la tecnología? ¿No? Primero, el fin de las certezas, ¿no? Prigogine ya señaló y decía, este periodo nos ha puesto frente, Fukuyama también ya sostenía, al final de la certidumbre, desde el fin de la historia para Fukuyama, y para las certidumbres para Prigogine, decir, ya no tenemos certeza de nada. Hasta el día de ayer Bolivia no sabía si continuaba la cuarentena, se flexibilizaban las medidas. Dentro de 10 días tampoco sabemos lo que va a ocurrir. Andamos pendientes de una noticia, si hay más casos, ha fallecido, qué dicen las medidas locales. Sin embargo, yo esta mañana pasaba una clase con mis estudiantes y hablaba del marco teórico de una tesis. Y les decía en este momento, ¿cuántos marcos teóricos se sostienen para la cura del coronavirus? Y de más o menos 57 estudiantes, estaban 3 informados acerca de lo que hoy en día se conoce para curar el coronavirus, ¿no? Es decir, que realmente la gente, a pesar de que son universitarios, ¿no es cierto?, están manejados en otro tipo de información. Quizás justamente por lo que señalaba Blanca, son otra generación en la cual todavía la conciencia social, la conciencia del cuidado de la vida, es decir, lo efímero que puede resultar. Un médico argentino le decía a otro, yo no voy a contar a mis padres en Bolivia si algo me sucede durante la cuarentena o durante este periodo de confinamiento en la Argentina, porque mis padres no van a poder venir. Total, que digamos, es así la vida, ¿no es cierto? Entonces quizás ese gran tesoro, ese tesoro preciado que tenemos la vida y cuya finitud no la concebimos en el mundo occidental, ¿no? Nos parece espantosa, decía
Villacorta, la hermana muerte, ¿no es cierto? De pronto ellos la asimilan y la toman de una manera distinta, porque ya tienen acceso a otro tipo de información. Entonces, una cuestión importante me parece revisar los contenidos. O sea, esta es una sacudida a la escuela para decir, tanto hemos aprendido, ¿no es cierto?, que no podemos resolver un pequeño problema ahora, un pequeño gran problema, un virus, ¿no? Un virus y la mutación no podemos resolver que un grupo de ciudadanos, lo mismo en Bolivia que en Estados Unidos, en España y otros países, no puedan comprender la importancia del distanciamiento social o las medidas básicas de bioseguridad. O sea, esos contenidos de tanto estudiar la biología no han aterrizado al cotidiano, ¿no? La pedagogía, aquella que hacían mención ustedes cuando señalaban la importancia de la motivación. ¿Cuál es el motivo para aprender, ¿no? Y otra vez retomaríamos autores como Ausubel, por ejemplo, cuando habla del aprendizaje significativo. Un plomero que es un analfabeto, un constructor, posiblemente una trabajadora del hogar que nunca ha tenido acceso a la educación, tiene un celular, sabe marcar unos números, almacena los números que para ella son importantes y finalmente tiene sus códigos de desciframiento del alfabeto para poder comunicarse. Entonces, ¿cuáles son los contenidos que hoy en día tenemos que utilizar y definir? Creo que es una pregunta importante que planteo ya los 17 objetivos del desarrollo sostenible, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos ver ahora en medio de los países más chicos, más grandes, el norte, el sur, que es más importante el valor, por ejemplo, de volver la empresa, la gran empresa, las macroempresas al funcionamiento, aunque para ello tengamos que perder algunos obreros? ¿O cuánto es más importante discutir la izquierda a la derecha a la vida de los ciudadanos? Entonces estamos viendo cómo la política se entreteje, por ejemplo, en esta problemática, y me parece que desarrollar la formación con un espíritu crítico, de saber leer una noticia, entender un mensaje, o sea, tiene que ir más allá de los ejercicios de la memoria que hemos estado trabajando con tanto esfuerzo en los estudiantes, ¿no? Y ese seguimiento y esa evaluación que han dado un puntaje, un checklist, una estrellita, 10 estrellitas, pero que hoy día también como profesores nos aplaza, o sea, nos hemos aplazado, ¿no es cierto? Nos hemos aplazado a pesar de haber puesto todo nuestro esfuerzo, porque como sociedad, o sea, regreso otra vez al texto de Villacorta, cuando dice que un punto interesante de Toffler es el shock del futuro. O sea, una sensación que hace unos días, por ejemplo, circulaba a partir de una campaña que ha habido de decir nos espera un futuro, hay un más allá, es a partir de los relatos de unos adolescentes y jóvenes que decían, yo así no quiero vivir, o sea, prefiero morir, ¿no es cierto? Entonces hay muchas de estas cosas que estamos viviendo por ese shock de pensar, si hoy es el COVID-19, no sé qué me voy a esperar de las 11 cepas, por ejemplo, que ha reportado esta mañana China, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión tiene que sacudir a la educación, tiene que ponernos realmente en un cambio paradigmático importante, donde sin duda la tecnología juega un rol importante, pero que no esté desprendido justamente de las demandas del contexto, porque cada contexto hoy en día eso es lo que está requiriendo. O sea, personas que tengan capacidad crítica, ciudadanos que puedan postular sus derechos, que puedan hablar con autoridad, porque estamos viendo que estamos en manos de gobernantes cuyos intereses también están mediatizados por la economía, por la política, ¿no es cierto? Y en algunos países, desgraciadamente, hasta por el narcotráfico. Muchísimas gracias, doctora Ivonne. Valiosísimo el aporte. Justamente hace poco veía también un análisis justamente en el tema de adolescencia, ¿no? Que decía que sí se ha puesto mucho énfasis, por ejemplo, en los adultos mayores, quizás están solos y por supuesto que lo están y necesitan mucho apoyo, pero se hablaba de que nos hemos olvidado un poco de los adolescentes que tanta necesidad tienen de contacto social, ¿no? Y que actualmente están con una carga emocional bastante alta, no solo el contacto social, porque sí están como conectados por las redes, las videollamadas, los juegos en línea, etcétera, pero hay una necesidad de contacto físico, ¿no? En especial en la adolescencia. Entonces, creo que es importante también tomar ese punto en cuenta y por qué no ponerlo también como
como agenda, ya que los adolescentes y niños son los que más están sufriendo en sí esta cuarentena, porque son, decían, los que están cumpliendo a rajatabla, ¿no? Porque de pronto los adultos tienen un día para salir a hacer compras, etcétera, pero los niños y adolescentes no. Entonces, creo que sería un tema también bastante importante de análisis, y ahí también me gustaría un poquito la opinión de Carolina, con esta visión también de la educación especial, si hay un acceso real de los niños, de los estudiantes a estas tecnologías, y si realmente quizás en Chile un poco mejor, acá quizás también después Blanca nos puede comentar un poquito hasta dónde realmente estamos preparados para hacer educación inclusiva virtual. Ya. Muchas gracias, Daniela. Para responder a tu pregunta, efectivamente tenemos bastantes dificultades, no solamente acá en Chile, sino que también en Latinoamérica, respecto a la conectividad. ¿Ya? La conectividad nos ha jugado en contra porque todos conectados en el mismo momento, horario, donde las redes se caen. Esa es una de las grandes dificultades que estamos presentando acá en Chile y a nivel latinoamericano también. Los informes de la UNESCO, ¿cierto? También nos han dicho que falta de conectividad, también el tema de los equipos tecnológicos. Todos los equipos tecnológicos no están preparados, ¿cierto?, para una gran cantidad de información, de conectividad, y lo otro, la baja o la nula capacitación del uso de aulas virtuales para realizar las distintas sesiones o clases. Los profesores y tanto los estudiantes no conocen y no saben utilizar de buena manera, ¿cierto?, la tecnología. Si bien es cierto, uno puede trabajar en el aula virtual con la conexión, pero uno sube material. ¿Dónde está la interacción? ¿Qué pasa con eso del conocer cómo se siente el otro, el que está detrás de esa pantalla? ¿Qué pasa con los sentimientos de esos niños, niñas y jóvenes que están detrás de esas pantallas? Acá en Chile hemos llenado a nuestros niños de tareas, ideas, sin un sentido, solo por cumplir un currículum, solo por cumplir el currículum. Los llenamos de videos y una infinidad de cosas también, ¿cierto?, de actividades concretas que tienen que hacer en casa, siendo que en casa no tenemos los espacios disponibles, no tenemos los lugares tranquilos donde poder desarrollar, ¿cierto?, nuestras actividades, poder concentrarnos. Por lo tanto, es una gran dificultad, no solamente acá en Chile, sino que eso también a nivel latinoamericano. Hay países, potencias mundiales, ¿cierto?, que se les ha caído la conectividad por horas, porque no da abasto. Somos millones de personas conectándonos en un mismo momento. Y yo ahí hago mucha alusión al tema de la importancia de poder conocer realmente el contexto de ese niño, niña y joven. Les enviamos tareas. ¿Qué pasa con los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales o una condición, por ejemplo, del espectro autista? Les enviamos miles de tareas que descarguen, y los papás agobiados con teletrabajo porque tampoco sabemos manejarnos con la tecnología. Estamos al debe. Acá en Chile estamos al debe con el tema de la tecnología. Nos pilló en pañales. Creíamos que sabíamos mucho de tecnología, que manejábamos los software, las aulas virtuales, los navegadores, pero nos hemos dado cuenta que solo acumulamos conocimiento. Solo acumulamos conocimiento. ¿Dónde está la interacción, el evaluar al otro, la coevaluación? Lo que hablaba nuestra doctora, ¿cierto?, y amiga Ivonne. Por lo tanto, es un gran desafío en la educación en estos momentos, no solo la tecnología, la navegación, sino que el conocer al otro, hablar de la afectividad, de la socioafectividad, cómo nos sentimos en estos momentos, qué pasa si mi hijo o nuestros hijos no van al colegio durante este año, pero sí aprenden a cocinar, aprenden valores, aprenden a conocer a sus propios padres.
las familias han visto el crecimiento de sus hijos. Y ahí nosotros acá en Chile nos reímos un poco, como por ejemplo, ahora ustedes saben que su hijo se le dificulta o aprende un poco más lento, ¿cierto?, que el resto. Recién palpamos eso. Recién ahora, porque estamos involucrados en la educación de nuestros niños. ¿Qué pasó con ese docente que también está viviendo la misma pandemia que esos estudiantes? Entonces es un gran desafío para la educación. Yo me apropio mucho de las emociones, del sistema límbico, ¿cierto? Sobre todo hoy en día en esta pandemia, la función ejecutiva, de organizar nuestras vidas, cómo organizamos el trabajo, cómo organizamos, ¿cierto?, los contenidos, las habilidades, las destrezas para potenciar a nuestros estudiantes. Un gran desafío no solo para Chile, sino yo creo que también para el mundo completo. Agradecida, Carolina, por tu intervención. Ese es mi aporte, Daniela. Creo que ese conocimiento hasta se ha vuelto viral, ¿no? En cuanto a los memes que decían, ¿no? 1 minuto de silencio por todos los padres que entendieron que la del problema no era la profesora, por ejemplo, ¿no? Que puede ser risorio, pero que nos ha permitido también como padres conocer realmente a nuestros hijos, ¿no? A nuestros niños, qué les gusta, qué no les gusta, qué se les dificulta, qué no, y también fortalecer tanto en este tiempo los lazos de apego, ¿no? Porque realmente tenemos el tiempo, pero es cierto que también todos estamos cargando con un tema emocional. Nos saluda, por ejemplo, la doctora Diana Brito desde México, un saludo muy especial, que ella nos aclara, ¿no? Y nos dice, no debemos olvidar que los docentes como personas también tenemos nuestra propia carga emocional y es complicado arrancar el día a día, estando en casa con todos los compromisos que se tienen, ¿no? Entonces, ese también es el otro lado que habría que tener mucho en cuenta. Se los voy a dejar ahí para que lo podamos tocar antes que le dé paso también a Blanca para que nos comente un poquito cómo se puede visionar también el proceso de inclusión a partir de ahora. Encontraba algo muy interesante que creo que queda muy acorde, que en cuanto hablamos también de esto del contacto virtual, las videollamadas, las reuniones, las clases, los videos, ¿no? Y mencionaban un agotamiento de las videollamadas, porque nuestras mentes en sí están juntas, pero nuestros cuerpos sienten que no lo estamos, ¿no? Entonces esa disonancia en el cerebro hace que las personas tengan sentimientos encontrados y es agotadora, decían estos profesores. Entonces eso también se los dejo un poquito para que lo podamos analizar, porque me parece interesante, ¿no? Igual Facundo Manes nos hablaba, nuevamente lo nombro de lo que es... hay un distanciamiento físico, pero no social, decía, ¿no? De pronto sí se ha convertido... las herramientas tecnológicas también nos han ayudado a seguir en contacto social, pero está esta otra disonancia, ¿no? Estamos en contacto, pero no hay cercanía de persona a persona. Entonces, eso también puede provocar un agotamiento. Entonces, a partir, bueno, de la anterior pregunta, Blanca, ¿cómo visualizamos el tema de la educación inclusiva a partir de lo que estamos viviendo actualmente? Bien, cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando de esa oportunidad que los estudiantes, que las personas con algunas necesidades o condiciones puedan acceder a la educación. Y en este momento nos encontramos, ¿no?, ante una dificultad, porque si bien ya los estudiantes... Uy, se nos fue la conexión de Blanca. Uy, yo quería agregar algo más, Daniela. Por favor, Carolina, mientras. Ahí ya, dime. Quería sumar a todas estas dificultades. Nos da un segundito. Quería sumar a todas estas dificultades también. ¿Sí? Adelante, Quería Carolina. sumar a todas estas dificultades que tenemos a nivel nacional y también internacional, sumar las necesidades educativas especiales, las dificultades. Mandamos tareas. ¿Qué pasa con ese estudiante que tiene una baja visión? ¿Qué pasa con ese estudiante que es hipoacúsico? ¿Qué pasa con ese estudiante que tiene una condición del espectro autista? ¿Qué pasa con ese estudiante que tiene un déficit intelectual leve, moderado? ¿Cómo lo hacemos? ¿Estamos preparados para dar respuesta efectiva y eficaz a todos nuestros estudiantes que presentan algún tipo de necesidad educativa?
Yo creo que nos falta mucho. Ellos han quedado realmente excluidos de todo esto, de todo lo que nosotros estamos viviendo. Ellos han estado, lo hemos segregado cada uno y una de ellos y ellas. Eso era lo que quería agregar a lo que estaba comentando Blanca. Muchísimas gracias, Carolina. Sí, Ahora sí la tenemos, sí. Blanca. Comparto ese sentir de Carolina y realmente nos queda hacer mucho esfuerzo y trabajo para ellos, no solamente en el ámbito privado, sino también en la parte pública. Ay, la perdimos otra vez. Está con dificultades de conexión, Blanca, pero me atrevería quizás a avanzar un poquito en lo que vuelve y ya después también nos va a ayudar a hacer un cierre. Comentarles quizás que me puedan decir si fuese una palabra o en una frase corta, cuál sería el rol entonces, ¿no? Después de todo lo que hemos dicho, ¿cuál sería de pronto el nuevo rol del alumno, el nuevo rol del maestro y el nuevo rol de los padres? Yo quisiera contestar a la colega mexicana, ¿no? Que siente esa sobrecarga que también lleva el docente, desde luego, ¿no? Estos problemas de conectividad, esa no división a la que tú hacías mención de pronto las clases, la casa, ¿no? Que de repente hay alguien que tiene que pasar. Nos ha faltado, hoy más que nunca hemos valorado las computadoras, ¿no? Todos queremos en la casa hacer uso de la una o dos computadoras que teníamos y en algún caso ninguna computadora en la casa y trabajando quizás desde un celular, ¿no es cierto? Entonces, creo que el rol del docente también es importante de analizarlo, pero creo que yo quisiera apelar haciendo mención a la frase que tú dices, a las palabras de un psicólogo uruguayo, Brit, que dice, en este periodo lo que hay que hacer es parar, ¿no? O sea, hay que parar, hay que desacelerar, hay que reducir expectativas, ¿no? Expectativas porque por mucho tiempo no viajaremos, por mucho tiempo quizás no tengamos opción a hacer vida social, que no tengamos que hacer muchos recortes y reformas a nuestra vida. Y eso, en lugar de que nos estrese, hay que tomarlo con más bien una mirada positiva de que nunca hemos tenido un tiempo libre para hacer cosas que nos gustan hacer, ¿no es cierto? Yo creo que la casa ofrece muchos escenarios, decía Carolina, de aprendizaje, y creo que esa es una buena manera. Bill dice, hay que reducir expectativas, hay que suspender las tareas, porque la casa es la casa, no es la escuela. Y por lo tanto también reducir los espacios de interacción en la pantalla para trabajar en el aula. Y creo que esa es una buena alternativa, dar algunas indicaciones y que los estudiantes trabajen mientras están en el aula, porque ya las tareas hace tiempo eran complicadas de suspender y había siempre esa difícil situación de que el maestro deje de dar tareas, ¿no? Ahora se ha trasladado a la nube y desde la nube sigue dando tareas. Y ahora, como bien señala Carolina, Blanca, o sea, lo está haciendo desde la casa, además, ¿no es cierto? Entonces, ese es un aspecto que me parece importante. Yo cerraría hablando de esas herramientas efectivas, ¿no es cierto?, en las cuales los contenidos tengan que, de alguna manera, flexibilizarse en torno de reducir expectativas. Esa es una cuestión importante, ¿no? Otra cuestión importante, el manejo del tiempo. O sea, el tiempo ahora es otro. Y aunque parece que hay más tiempo, en realidad dentro de la nube ese tiempo se hace eterno, se hace aburrido. Hemos colectado estas entrevistas a los estudiantes y el tiempo es muy largo. Por lo tanto, es importante que el proceso de evaluación se lo trabaje dentro de ese espacio. Y otro aspecto que finalmente quiero destacar de la exposición de los planteamientos que nos hace Carolina es que el padre ahora tenga que prescindir del rol educativo y asuma el rol educador que además todo padre, ¿no es cierto?, porta, y que quizás la hegemonía y la postura quizás impecable de la escuela, admirable de tanto conocimiento, pues ahora se ha desvendado y es el padre el que tiene que educar al niño con autismo, al niño con síndrome de Down, porque a fin de cuentas quien más conoce al hijo es pues el padre. Entonces, con seguridad, los padres también van a aprender. Muchísimas gracias, Ivonne. Quizás dirigir la pregunta igual a Carolina.
si quiere aportar algo al tema de los roles actuales. Bien, bueno, voy a ser más breve por el tema del tiempo, se nos está acabando. Sí. El rol principal del docente, más que enseñar el contenido, va a ser enseñar las habilidades, las destrezas, para que ese estudiante no solo se desenvuelva en estas 4 paredes de una sala de clase, sino que en la sociedad fuera de ella, de este salón de clase. Y el rol nuevo del estudiante es hacerlo partícipe de su propio aprendizaje, de su propia experiencia de aprendizaje. Nosotros los adultos somos mediadores, no somos solo un transmisor de conocimiento, sino somos un mediador. Y eso yo creo que es importante en estos momentos, que el estudiante sepa resolver conflictos por sí solo, que el estudiante desarrolle las habilidades, las inteligencias múltiples. Ese es el nuevo rol del educador. Conocimiento, pero las habilidades, las inteligencias, potenciarlas también. Muchísimas gracias, Carolina. Si quiere aportar, Blanca. Yo diría que es un trabajo en equipo, ¿no? En el cual tenemos que estar todos de la mano, el profesor y los padres, porque es un desafío de ambos y es una tarea de ambos que ahora nos estamos esforzando bastante y dando lo mejor que podemos. Los profesores con este nuevo desafío de poder dar clases virtuales, de poder organizar y de ser creativos con los estudiantes, nosotros los padres, de poder apoyar a nuestros hijos en las tareas, entendiendo de que las etapas del desarrollo son diferentes y que los más pequeños necesitan más atención también, ¿no? Entonces, es un esfuerzo en conjunto y pienso que debemos ir de las manos juntos en pro de la educación. Muchísimas gracias, Blanca. Tenemos algunos comentarios que sí van en línea. Justamente César Osco nos comenta, ¿no?, que los contenidos de la educación ahora deberían modificarse, ¿no?, que es lo que hablábamos, un poco a los aprendizajes de cómo sobrevivir, nos dice él, habilidades financieras, habilidades emocionales, de flexibilidad mental, habilidades para relacionarse, ¿no? Le agradecemos a César su comentario. Y también tenemos una preguntita que quizás ahí me encantaría, la doctora Ivonne nos comentaba justo acerca de este tema, y ahorita Blanca mencionó la palabra clave también, creatividad, que era un poquito la siguiente pregunta que creo que ya se engloba, ¿no? ¿Cuáles son estas herramientas actualmente nos van a ayudar a hacer procesos de educación eficientes? Creo que la palabra clave es creatividad, pero nos pregunta esta persona, ¿cómo sugieren que puedan educar en estos momentos desde el área de educación física? Nos dice, por eso me acordaba, doctora Ivonne, de lo que nos comentaba, porque nuestro currículum es importante, ¿no? Y claro que sí, todas las áreas son importantes, y considero que sí hay formas, y ahí retomo la palabra de Blanca, ¿no? La creatividad, también nos lo comentaba Carolina, la doctora Ivonne, pero quizás si quiere comentarnos, doctora Ivonne, un poquito, para que nos vayamos ahondando y se nos quede eso en la cabeza, que igual Carolina nos comentaba mucho de su visita a Bolivia, ¿no? Dejemos un poco quizás de ver, es que el gobierno, es que no nos capacitamos, es que esto y el otro, y demos paso más bien a qué puedo hacer yo. Bien, sí, me parece eso interesante, porque lo mismo pasa con los adultos mayores. Tuvimos un webinar la semana anterior sobre qué pasa con los adultos mayores, y muchos de los adultos han reducido su capacidad de actividad física al mínimo porque están sentados, ya no pasean, ya no salen, ya no hacen su recorrido habitual, lo mismo que los niños y lo mismo que cada uno de nosotros. Es decir, hemos bajado nuestra capacidad vital respiratoria al mínimo, ¿no es cierto?, porque básicamente no tenemos una demanda de oxígeno importante. Entonces, creo que eso también hace parte de la actividad física. A mí me maravilló ver en un computador cómo pasó alguien por el Facebook, una madre a la que conozco, cuando su niño está frente al computador y está brincoteando con los ejercicios, el maestro al otro lado de la pantalla está dando silbatos, y lo único que se ve son las imágenes de unas cabecitas que bajan y suben, ¿no es cierto? Entonces, creo que también para eso es una cuestión de creatividad del docente, ¿no? De que realmente ponga a bailar,
ponga a saltar a los chicos y quizás inclusive así muchos de los que no tenían el hábito de hacer actividad física en la casa acompañen a los hijos y hagamos un horario también de la actividad física que de hecho en este periodo es muy importante. Agradecida, doctora Ivonne, no sé si quiere aportar algo, quizás Blanca o Carolina. No, está bien, tal cual como lo dice Ivonne, ¿no? Realmente queda en la creatividad de cada profesor. Aquí. Otra vez se nos fue Blanca. Estamos con dificultades de conectividad. Así que, bueno, ahí la tenemos de vuelta, Blanca, se nos fue otra vez. Sí. Cada 5 minutos estoy calculándolo. Pero es parte, ¿no?, del desafío que tenemos también, ¿no?, de seguir pese a los obstáculos, pese a las dificultades que tenemos. Considero de que en mi experiencia he visto profesores de educación física que mandan circuitos, que solicitan que trabaja con tu papi, estos ejercicios. Entonces, depende mucho de la creatividad que le ponga cada persona. Sí, comparto totalmente, creo que es la palabra clave, ¿no? Creatividad, motivación personal también, porque sí hay hermosos videos de personas que de pronto han convertido su pared de sala en una pizarra, por ejemplo, y así hay muchos ejemplos de profes que se están dando modo, que en algún momento también lo mencionaba Blanca, ¿no? Que realmente se están esforzando, y creo que esa es la tarea actual de todos, ¿no? Como profesores, como alumnos, como padres, este acompañamiento y ser creativos y ser flexibles, ¿no? Para irnos adaptando de a poco. Quiero agradecerles muchísimo a nuestras invitadas por habernos acompañado esta tarde con todos sus aportes, conocimientos que son valiosísimos. Las personas en los comentarios muy agradecidas con los lineamientos que hemos tomado, ¿no? Hacemos un poquito un resumen, ¿no?, de un poco lo que hablábamos y decíamos, ¿no? Gracias a las neurociencias ahora sabemos que la educación no es solo un proceso intelectual, ¿no? Está también lo emocional, está lo afectivo, y también sabemos que la educación debe darse en interacción, ¿no? Actualmente quizás de alguna forma estamos tratando de construir esta interacción con estas nuevas tecnologías que estamos explorando de a poquito y que de alguna u otra forma sí responden a la interacción, no del todo, pero de alguna forma sí colaboran, ¿no? Ya sea por las videollamadas o cualquier herramienta de las decenas que están saliendo ahora de forma gratuita, ¿no? Entonces, el poder aprovechar esta situación creo que depende solo de nosotros, ¿no? De cada uno, de seguir con esta motivación de aprender cada día más y buscar nuevas formas de aprender y enseñar, más allá de las barreras con las que nos podemos encontrar, ya sean técnicas o ambientales. Así que muchísimas gracias. Nuevamente, me despido de ustedes y, bueno, de todas las personas. Si quieren agregar algo, despedirse a nuestras queridas invitadas. A mí solo agradecer al Centro Vivir Feliz, agradecer a Blanca, Daniela, y bueno, un gusto compartir con Carolina. Es interesante tener estas lecturas desde el sur. Creo que compartimos muchas problemáticas y por lo tanto tenemos que también tejer más alianzas entre personas que nos gusta y nos apasiona la educación. Carolina. Yo agradecida de la invitación, feliz, conocido su país, los avances tenido en la educación. Estoy contenta de que me hayan invitado. Estaré siempre dispuesta para ustedes, para crecer en conjunto. Espero que estos desafíos de la educación sirvan para todos y todas nosotros. Y algo importante, ambiente seguro es lo que necesitamos. Mentes tranquilas y con fe. Muchísimas gracias, Carolina. Blanca. Agradecer enormemente a la doctora Ivonne por compartir parte de su experiencia, de sus conocimientos y actualizarnos con todo lo que es la educación. A Carolina también, que desde Chile ha tenido esa predisposición, esa voluntad y ese cariño de compartir algo con nosotros.
yo me quedo con 3 palabras importantes: innovación, cooperación y solidaridad. Es un momento en el que todos nos pongamos en empatía, padres, profesores, sin juzgarnos, sin criticarnos, sino más bien alentarnos unos a otros para poder apoyar a la educación de nuestros hijos. Muchísimas gracias a las 3. Les transmito también todos los cariños y los agradecimientos de las personas que se han ido conectando. Mil gracias y que tengan todos una muy buena noche. Gracias. Un saludo. Adiós. Buenas noches desde Chile.